Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Uso y Costumbre de los Judíos. Y hoy, con la voluntad del Señor, quiero hablar de un tema con todos ustedes sobre los judíos y los gentiles en Tierra Santa. Los judíos y los gentiles o los paganos en Tierra Santa. Amén. Y cuando cogemos el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 38, y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice: sabéis pues, estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecado. Y ahí me refiero, hermanos míos, que Jesús nos ha encomendado la misión de alcanzar a todo ser humano con el mensaje de su sacrificio. Y después de acceder al cielo, continúa guiando y sigue guiando a su pueblo en esta gran misión que le había delegado. Pablo y Bernabé fueron llamados a salir y a emprender la misión de llevar el mensaje de Cristo a otros lugares. La iglesia es la que ahora es llamada a enviar misioneros para extender el mensaje del perdón de Cristo. Aleluya. Comisionado para el Evangelio, llamado por el Espíritu en la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta maestro, pero Bernabé y Simeón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manabén, el que había criado junto con Herodes, Tetriaca y Saulo. Es impresionante, hermanos míos, ministrando esto, el Señor, y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que le he llamado. Cuando estaba adorando y ayunando, cuando reconocieron y aceptaron el llamado sobre Bernabé y Saulo, cuando debían revelado del servicio de la iglesia, Dios le había llamado a la siguiente frase de su ministerio. Cuando debería enviarlo voluntariamente a regiones alejanas con el Evangelio de Cristo, enviado por el Espíritu. Entonces, habiendo ayunando y orando, le pusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Cilicia y ahí navegaron hasta Chipre. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenía también a Juan como ayudante, cuando le pusieron las manos. Y con este acto se comisió, con este acto de reconocido a la autoridad de Cristo y a su mandato de la gran comisión. Cuando el Espíritu Santo obró en su pueblo a través de ellos para enviar a Bernabé y a Saulo a su misión. Y ahí podemos ver un ejemplo de la proclamación del Evangelio, el fundamento del Evangelio, habiendo zapado debajo, Pablo y su compañero abrieron y arribaron a Verge. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió en Jerusalén. Y ellos estaban pasando de Verge, llegaron a Antioquía
y entraron en la sinagoga un día del reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas y los principales de la sinagoga mandaron decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó, hecho señal de silencio con la mano, y dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a vuestros padres y han establecido al pueblo siendo los extranjeros en tierra de Egipto, y con el brazo levantó los sacó de ella. Por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, y le dio la herencia a su territorio. Después, como 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista del arrepentimiento de todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensaba que soy? No soy él. Mas de aquí viene detrás de mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de su pie. Pero Pablo y Bernabé se dirigieron a Antioquía, hoy que la Turquía, pero fue en la sinagoga de los judíos. Pablo da un resumen general de la historia del pueblo judío. Pablo le mostró que Jesús era el Mesías prometido, el mensaje de la salvación. Varón, hermano, hijo del linaje de Abraham, de lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviado la palabra de esta salvación. Que Dios había enviado a traer esa palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, con conocimiento de Jesús ni la palabra de los profetas que se lee todos los días del reposo, la cumplieron al condenarle. Y si haya en la cosa digna de muerte, pidieron a Pilato que se levantase. Y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaba escrita, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y le apareció le apareció durante muchos días, de lo que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, lo cual ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestro Padre, cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuanto que levantó de los muertos, y cuando lo levantó de los muertos, para que nunca más volverá a ser corrupción. Y le dijo así: yo daré la misericordia fiel de David. Y por eso, y dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido en su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Malquiera a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabéis esto, varón hermano, que por medio de él se anuncia el perdón de pecado? Y que todo aquello de que por la ley de Moisés, hermano mío, no pudiera ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en las profecías y en los profetas. Mirando así, hermanos míos, mirad, oh menospreciadores, asombrados, desaparecéis, porque yo hago una obra en vuestro día, obra que no creéis, si alguna os le contaré. Pablo se dirigió a los judíos y a los gentiles con afecto. Pablo también le dijo que Jesús cumplió las profecías,
crucificado y puesto en una tumba. Dios lo resucitó a Jesús de entre los muertos. Que Jesús fue librado de la muerte y de la corrupción por el poder de Dios. Y que Jesús a morir y a resucitar hizo posible el perdón de los pecadores. El que no recibiera esta buena noticia con incredulidad, no tiene que recibir esa buena noticia con incredulidad, pero tenemos que recibirla con fe. Que Cristo ha muerto por nuestros pecados y por el perdón de nuestros pecados. Y ahí vemos que este evangelio nos da dos respuestas. Pablo y Bernabé sufrieron de rechazo. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo que le hablase de estas cosas. Y al despertar la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándose le persuadía a perseverar en la gracia de Dios. Y el siguiente día del reposo se juntó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Pero viendo los judíos que se llenaron de celo y rebatían lo que a Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, entonces Pablo y Bernabé, hablando con desnudo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se o habléis primero de la palabra de Dios. Más puesto en la desechéis, la habéis desechado las palabras de Dios y no juzguéis y no seáis dignos de la vida eterna. He aquí que yo y Pablo y Bernabé dijeron: he aquí que ahora nosotros volveremos a los gentiles a traer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque así se ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, al fin que sea para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles, escuchando esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todo lo que estaba ordenado para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, investigando a mujeres piadosas, distintas a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y lo expulsaron de su límite. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, y llegaron a Iconicio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y el del Espíritu Santo, impactando a toda la ciudad con el Evangelio, experimentando la posición de los judíos incrédulos. Fueron expulsados de la ciudad, sin embargo, siguieron difundiendo el mensaje por toda la provincia. Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Vieron cómo los creyentes se llenaron de gozo y el Espíritu Santo. Pablo y Bernabé perseverían delante el rechazo. Y aconteció en Onicio, y se encontraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyeron en una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitándolo y corrompiendo los ánimos y los gentiles contra los hermanos, los desanimó. Por tanto, se estuvieron allí mucho tiempo hablando con desnudo, confiados en el Señor, los cuales daban testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que hicieron por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, uno estaba con los judíos y otro con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron enfrentando y apedreando, habiendo salido y que escaparon de Listra y de Derbe y de la ciudad de Liconia y toda la región que estaba alrededor, y ahí predicaban el Evangelio. Tuvieron éxito evangelístico en Conicio. Permanecieron en la ciudad por algún tiempo, realizando señal y prodigio, dijeron testimonio de la verdad de Cristo. Vieron los unos respondiendo con gozo, pero otros rechazando el Evangelio. Hoy en día se pasa igual, hermanos míos, al 2024.
Muchos reciben la palabra y muchos la rechazan. Que el culto no es para mí, el culto es para mi padre, el culto no es para mí, soy muy joven, para fulano, el culto no es para mí, el culto es para mengano. Pero déjame decirte algo de parte de Cristo. El culto son para los pecadores. Son para los pecadores, hermanos míos. Muchos los reciben con gozo, pero otros rechazaron. Y después una tumba los quería apedrear. En una tumba los quería apedrear. En esta ocasión escapa, pero siguieron dando testimonio en Listra en su alrededor. El mensaje del perdón de Dios hecho posible por la muerte de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el centro de la fe cristiana. Dios ha abierto la puerta para toda persona que debe arrepentirse de sus pecados y gestar su fe en Jesús. De gracia al Padre por enviar y darle gracias al Padre por enviar a su Hijo amado a morir en la cruz por nuestros pecados. Haga una lista de personas que necesitan conocer a Jesús y ore por ello. Busque oportunidad para compartir el Evangelio con cualquiera, porque Dios abrió la puerta de la salvación a los gentiles, a los paganos, y Dios salva a los gentiles con la promesa hecha a la raíz judía. Por lo tanto, los judíos, excepto un remanente, rechazó a Cristo. No tenemos que ser arrogantes como los impios, porque nuestra salvación viene de los judíos, y no somos salvos por casualidad, no somos salvos por cualidad propia, sino por las obras de Dios, la justicia de Cristo y la generación del Espíritu Santo. Y va a decir, ¿por qué los gentiles, Juan? Los gentiles son escogidos y elegidos por Dios. Y tenemos que estar engendrados al pueblo de Dios, porque es la obra de Dios. Hasta aquí Pablo habló de manera tensa a los judíos, llevándole la realidad de la que la salvación no es por su autojustificación o porque haya nacido en dicha tierra, no. En el sermón pasado Pablo habló de a qué, como muchos judíos caminaban a la espalda de Dios, creyéndose salvos por su propio mérito y rechazando a Cristo. El único camino de la salvación, el único camino que tenemos, Dios ha tenido misericordia y no ha rechazado a los judíos, sino que entre su pueblo escogido, su iglesia, hay un remanente judío. Por eso que los judíos y los gentiles comparten la misma tierra santa y va a compartir la misma tierra santa llamada la Nueva Jerusalén. Y yo creo que a esta altura el judío y el cristiano, si hubiera aquí alguno, ya habrá entendido cómo Dios obra en medio de los judíos, y esto le ha tenido que llevar a la humildad, no creyéndose más que un gentil. Pero cuando pensé que los gentiles cristianos como nosotros, y en el tiempo de la carta no vamos a ir de rosita, no. Pablo ahora nos exhorta y nos confronta viendo la verdadera obra de Dios. Y recordamos que los gentiles podrían creerse mejor que los judíos, porque el hecho que era en este tiempo ciudadanos romanos en su mayoría, y porque la mayoría del pueblo judío había rechazado el evangelio por su duro corazón, hoy incluso no puede pasar esto a nosotros, no solo frente a los judíos, sino todos los limpios, los católicos de sectas evangélicas, perdóname por la palabra, los homosexuales mundanos y las personas del mundo. Pero mi pregunta va a ti, cristiano, ¿está dentro de las obras de Dios? ¿Eres arrogante con ellos, que camina en el error? Si es así, vamos a la palabra de Dios, que te coloque en el lugar correspondiente. Si aún no está colocado en la palabra de Dios, vamos a ver lo que te corresponde.
los paganos, los gentiles y los gentiles escogidos por Dios. Para entender más el contexto de lo que estamos hablando, vamos a ver en el texto para que los gentiles es la salvación, para todos. Que de ningún modo para los gentiles escogidos. Dios obra con un propósito. Y ahí vimos el sermón anterior que tanto la salvación como la condena es obrada por Dios con un propósito. Porque aun cuando los melicios no habían nacido y no había hecho nada, ni buena ni mala, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que la llama. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de la ira preparados para la destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos misericordia de que el artimaño Él preparó para la gloria. Es decir, nuestro, a quien también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles Dios llamó. Abraham no era judío. Era de un pueblo, donde era un idólatra. Y como la palabra me enseña, y como dije, ya lo vimos, pero lo tenemos que centrar, ponemos nuestra centralización en el texto que vamos a ver lo siguiente. Él no realmente, los judíos nos salvó, tropezaron, y no porque fuera salvo y haya perdido la salvación, de ningún modo, sino al no ser escogido, no pudieron reconocer a Cristo como su Salvador por su transgresión. Su estado depravado, total y natural, estaba separado de Dios, es decir, muerto espiritualmente. Y este celo más incausado a causa de su pecado, fue manifiesto contra los cristianos, llenado de castigo y matar pensamiento. Y estaba matar pensando que esto era bueno a los ojos de Dios. Y a dañarlo. ¿Acaso Israel no lo sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, o provocaré a ira. Dios usó su transgresión para la confrontación de los judíos y con los propósitos de un creciente número de salvador y de gentiles que iba a ser salvo. Y Pablo habla a los gentiles y les pone esto para la gloria de Dios, que la transgresión de los judíos han venido a ser riqueza para el mundo. Imaginaros si Dios no lo hubiera salvado a todos. Pero bien, Dios es soberano y tiene un propósito final en todo esto. Y en este propósito bendice a su escogido y glorifica su nombre. Este maravilloso propósito de Dios hace que los judíos, que ya fueron escogidos debido a la salvación de los gentiles, sean celosos. Y en este caso, un celo bien puesto para Dios. Y ese celo le va a llevar a la salvación, reconociendo a Cristo como suficiente y único Salvador. Imaginaros, Pablo, si la exclusión del rechazo de los judíos de Cristo han venido a ser para la reconciliación del mundo, que es tremendo, sería la salvación. Sería como la parábola del hijo pródigo. Por lo tanto, Pablo habla a los gentiles, que esto debe ser de gozo para nosotros, ver a un judío volver a Cristo, ver a un impío arrepentirse y ver florecer la vida entre los muertos espiritualmente hablando. Los gentiles y los judíos tendrá y vivirá en la misma tierra santa, la nueva Jerusalén. Porque este hijo mío
estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero es necesario de hacer fiesta y regocijarse porque este es tu hermano. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y estaba perdido y ha sido hallado. Los judíos son nuestros hermanos. Son como hermanos pródigos. Conoce las cosas de Dios. Conoce todas las cosas de Dios como el hijo pródigo. Y se marcharon al mundo. Pero es nuestro hermano. Los judíos son nuestros hermanos. Es nuestro hermano. Como el hijo pródigo. No pasa decir como el hermano. Padre, tu hijo. Él lo consideraba como su hermano. Los judíos son hermanos nuestros. Porque estemos engendrados al pueblo de Dios. Estamos puestos y escogidos dentro del pueblo de Dios. Pero aquí ya vamos viendo que en nuestro lugar, por mereciendo propio, debía ser siendo enemigo de Dios. En lo que amaba, pero Dios quiso escogernos para salvación. Porque lo tanto nosotros, que no éramos pueblo de Dios, vivimos a ser pueblo, vivimos a formar parte del linaje. ¿Y esto cómo fue? Fuimos engestados. Fuimos engestados dentro del pueblo. El Evangelio ha sido engestado en nuestra vena, en nuestra sangre, en nuestro conocimiento. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron engestados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparte con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Vivimos y formamos parte de la promesa de Dios, engestando al pueblo de Dios y a su pacto. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, por toda su generación, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Por lo tanto, ya Pablo nos va abriendo camino a lo que quiere diciendo. No merecemos ser pueblo de Dios, sino que Dios quiso que fuimos engestados. No te creas que eres la creme de la creme, si es realmente gentil y ha entendido el Evangelio. Esto te llevará a la humildad de saberlo. No eres tú que quieras ser santa raíz, no. No eres tú que haces santo a los cristianos. La iglesia no es santa por ti. Tú eres santo porque perteneces a la iglesia y al pueblo escogido por Dios. La asamblea de los que son llamados. El primer pedazo de masa es santo. Toda la masa es santa. Si la raíz es santa, también lo será toda la planta, las ramas, los bastigos, los frutos. Si tú no pertenecías a otra planta, eres para condenación. Fuiste engendrado y engendrado, mientras otras fueron arrancados. Pueblo judío, del árbol tratando, pueblo de Dios, no ha gestado, sino agradecemos a Dios y dándole la gloria, porque Dios nos ha escogido y nos ha puesto en su árbol como esa planta. No nos ha arrancado, no. Nos ha puesto con el pueblo judío y nos ha tratado como árbol, pueblo de Dios. Y Dios nos ha puesto ahí, nos ha escogido, nos ha puesto ahí, nos ha plantado ahí. Porque si permanecéis en tu estado natural, formando parte del árbol natural y silvestre, al que pertenecía sería quemado para ira. Pero si Dios te ha arrancado del árbol natural para formar parte como del árbol, tratando gloria y dándole la gloria a Dios, este árbol nos ha llamado a tratarlo porque fui tratado y sanado por la sangre y justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no sea arrogante, sino humilde. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que la rama original. Si Dios te ha escogido y te piensan que tú eres más que ellos, ten en cuenta que no eres
que tú da nutrición a la raíz, sino que es la raíz que te da nutrición a ti. Y recuerda, la salvación viene de la descendencia de los judíos. La promesa fue dada a Abraham, Isaac y Jacob, quien tuvo en Judea, y fue cumplida en una descendencia judío. Pero Cristo, no eres tú que sustenta la iglesia y las promesas, sino Él te alimentará de ella. Te alimentará de Jesús, de la palabra de la iglesia, la palabra que te alimentará. Y tú te alimentarás de ella. Tu razón de ser es ella, la palabra. La raíz es la palabra, la raíz del pacto, la raíz que mira a Cristo, es Cristo en todo. Es el árbol llamado Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo colocarme? Y queda incluida. ¿Por cuál ley? ¿La de la obra? No, sino por la ley de la fe. Sé humilde, hermano mío. No sea arrogante, eso es por Cristo. Y si hoy está firme, no es por tu esfuerzo, sino por la fe. Cristo, el don de Dios y Dios a la vez. De acuerdo, pero ellas fueron desgraciadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te tienes que mantener firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. No sea altaneado con los demás, sino teme a Dios. Y ten miedo de ti mismo, de lo que eres, sería el hijo de Dios. Por lo tanto, el que cree que está firme, que tenga cuidado que no caiga, sabiendo que todo esto es obra de Dios. Porque esto es la obra de Dios. Y si hoy formamos parte del árbol cultivado y no del árbol silvestre, que es que nosotros no merecíamos, es por la obra de Dios, igual que aquellos judíos que no forman parte del árbol tratando y de que fueron endurecidos, y también por obra de Dios, que es también obra de Dios. Ante esto solo podemos decir, hermano mío, tiene en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento. Más por causa de tu tequera, de tu corazón, no se arrepintió. Está acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y mirando ese texto, obrando con bondad para su escogido. Como hemos dicho, arrancando del infierno para llevarnos al cielo. Igual Dios tiene poder para sacarte de los que hoy tú niegas. Si realmente Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, ellos formaron parte de este árbol precioso. Igual que tú antes no eras parte, no estaba incluido en las cosas de Dios. Pero Dios te dice que no sea arrogante, sino sea humilde. Y ahora, para que Dios salve a su escogido en su tiempo, que pueda ser ingestado, obrando con servilidad para los simpios. Mira, servir a Dios, a lo que dice en su palabra, porque siendo consciente de dónde te ha sacado, serás más humilde para glorificar a Dios. Aquel que permanece, hermano mío, aquel que permanece caído, aquel que permanece, aquel que permanece caído va camino al infierno. Aquel que pagará y recibirá la servilidad costudente de Dios, pero su ira, si permanecéis en Dios, quiera decir que eres de Dios. Si no persevera, nunca será ni habrá sido de Dios. Paganos, gentiles, los que me escuchéis, aquí Pablo llama la atención para examinar vuestro corazón. Porque si ha nacido de nuevo, y si no ha nacido regenerado, nunca pertenecéis al pueblo de Dios. Y este árbol cultivado es un árbol que da fruto, y por los frutos será conocido.
el largo, si pertenecéis a nuestro Señor. Aunque Pablo dice que será cortado, quiere decir que será cortado de la iglesia visible, edificándose en el juicio públicamente como un impío. Nunca perteniste y nunca habéis pertenecido a la iglesia invisible, a la iglesia de Dios. Por eso tienes que temer. Y si hoy, gentiles, fuiste a coger forma de parte del árbol cultivado, no es la base de nuestra cualidad, sino somos en la base de nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecéis, y en contra de tu condición natural fuiste ingestado en un olivo cultivado, con cuánta mayor felicidad, la rama natural de ese olivo será inyectada de nuevo a él. Y si hoy, hermanos míos, pertenecemos al dicho del árbol, es porque Cristo pagó y fuimos inyectados por Cristo y en Cristo. El pago lo suficiente y tiene el poder para inyectar todos los escogidos, gentiles y judíos. No hay que pueda dañar o quitar la obra de Cristo, quien la haga por mucho que haga. Dios llama también a los judíos y a los cristianos y a los gentiles. Pastor o papá, no es parte del pueblo de Dios. Han rechazado el evangelio y no han sido regenerados. Y en este árbol, y un árbol silvestre destinado al fuego. Un árbol silvestre está destinado al fuego. Y voy a concluir con esto, hermanos míos. Oh gentiles, oh paganos, hemos hablado de la pertenencia del árbol, de la pertenencia de razón de ser de rama arrancada. Pero Pablo habló en forma de parábola, como lo hacía Cristo, para que todos entendamos y no haya excusa para vanagloria ni para arrogancia. Si hoy pertenecemos a un árbol tratado, es gracia por Dios y gracia a Cristo, por medio de Cristo y por medio de Cristo y por medio de Él, este árbol que cambió nuestra vida, este árbol que cambió la historia cuando fue plantado, este árbol que fue levantado para que nosotros fuimos sanados, la cruz gloriosa donde pagó Cristo por su escogido, por nosotros. Esa fue el árbol que cambió nuestro destino, el árbol de nuestra salvación. Y en ella tenemos nuestra raíz en Cristo, el nuevo pacto, y en ella está el fundamento de nuestra fe. Porque el nacimiento de Jesucristo fue como sigue aquí, estando su madre María desposada con José, antes que se consumiera el matrimonio, se hallaron que había concebido por obra del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es necesidad para lo que pierde, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es necesidad para lo que se pierde, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes, y deshace todo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necesidad. ¿Por qué ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría? Tenemos que agradar a Dios inmediatamente, porque la necesidad de la predicación para salvar a lo que cree, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, hermanos, predicamos la palabra de Cristo crucificado. No tenemos que ser piedra de tropiezo para los judíos, que también necesitan los gentiles,
tenemos que utilizar el Evangelio, la palabra de Cristo, para los llamamientos, tanto judío como griego, porque Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necesidad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, porque Cristo es quien nos sustenta en nuestra vida. Somos alimentados por su palabra, somos alimentados por su palabra y alternados y perseverados y preservados para llegar a la meta. Has sido salvo y has sido salvado. Has sido salvado para ser santo. No eres salvador porque ya fuera santo. Él forma parte de este árbol con tanto santísimas raíces. Es lo que te sustenta y no tú, sino que ella que te sustenta la palabra. Si aún no tienes claro tu salvación, miras a Cristo, mira a la cruz gloriosa, al momento en el que Él exclamó esa palabra: consumado es. Cristo tiene poder para salvarte. Arrepiéntese y sea inyectado a Él, porque todo es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Y todo, solo la gloria es para Dios. Toda la gloria solamente para Dios. Hermano, hasta aquí este tema sobre uso y costumbre de los judíos, que los gentiles y los judíos estaremos en la misma tierra santa, en la misma Jerusalén. No habrá ni romano, no habrá ni judío, no habrá ni pagano. Seremos todos hijos y hijas de Dios, sin ninguna distinción. Hasta aquí, hermano, ese tema, uso y costumbre de los judíos. Y ahora puede entender que a través de esa palabra, creo que Dios está hablando. Que no tenemos que ser arrogantes, pero ser más humildes para salvar, que sea judío, que sea chino, que sea gitano, que sea payo, cualquier raza. Tenemos que hablarle de Dios y predicar la palabra para que venga arrepentimiento y se salve en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, hermano mío, el mensaje de hoy. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, y os digo a próximo programa. Shalom.